Vamos a conversar aquí brevemente sobre un aspecto económico, una parte económica que sin duda nos afecta a todos, ¿no? Especialmente cuando tenemos un gobierno quien hace mal uso del dinero de los contribuyentes. Esta semana revienta la noticia eh, sobre una interpelación que se le hace a Caroline Roger, quien es representante del Banco de Canadá. Y la noticia dice así: en la presentación del Parlamento Federal, la vicegobernadora de la entidad, Caroline Rogers, admitió que el representante de la oposición conservador, Andrew Scheer, le admitió, es decir, le declaró a él que la institución acumula pérdidas por el presente ejercicio fiscal de 6 billones de dólares canadienses y pérdidas totales de 8 billones a la pérdida de los beneficios anteriores de 2 billones de dólares canadienses. Esto como resultado de un fuerte aumento en la tasa de interés y de la agresiva política de adquisición de deuda federal coordinada por la administración del primer ministro Justin Trudeau. On the hook for the losses at the Bank of Canada? Ultimately $6 billion at the end. So, as I said, very much contingent on interest rates. We do have legislation that's been passed now that lets us retain our earnings. Normally, at the end of every year, we would have remitted whatever our earnings were to the government, and once the assets that you described roll off our balance sheets, we will be back in positive earnings, and that will fill that sort of overall loss, and then we'll be back to remitting to government. We expect to be back in a positive situation in about 2 years, and then we would continue remitting back to government. So just to clarify, did you say it was a $6 billion loss? Total. Yeah. So the Bank of Canada is losing $6 billion. Your point about rolling that into taking advantage of the new legislation that allows you to retain earnings, it still does have the effect that the bank will not be remitting, I guess, dividends, for lack of a better word, to the government. So that there still is a cost to the taxpayer. Yeah, on a temporary basis. I mean, prior to the quantitative easing, we would turn about a $2 billion surplus a year over to government, and we will get back there eventually. So, but there's a temporary period of time where we have losses that will roll up, and we expect to be back to remitting to the government in a positive situation. So I guess if you normally remitted about $2 billion a year and you're going to lose $6 billion this year, that's an $8 billion swing. That was a total, but yeah, sure, yeah. Yeah. And if interest rates stay high, it could keep the bank in a deficit position for longer? Yeah, as I said, the loss is always an estimate because it's based on the yield on our bond portfolio, so it's a bit sensitive to interest rates. That portfolio is government bonds? Yes, yeah. Primarily. Not much of a portfolio in the traditional sense. It's just one kind of holding. It's one type of holding. One issuer, yeah. Yeah. And if interest rates go up, do you have a contingency plan? Have you done any estimations if you do have to raise interest rates, what that might do to your bond holdings and the deficit position? I mean, we run a sensitivity analysis regularly. So our finance team is quite separate from our policy setting team. Will, like any organization, will run a sensitivity analysis on our portfolio. Okay, thanks very much for that explanation. Bueno, este fue Andrew Scheer, quien es parlamentario canadiense y quien interpela a la representante del Banco de Canadá. Para esta noticia, como tiene que ver con una cuestión más económica, quiero invitar brevemente a mi compañero y amigo Pablo Suárez, a quien le doy la bienvenida para que... Hola Carlos, gracias por la invitación primero que todo y saludo a toda tu gran audiencia que me consta crece día a día porque muchas personas aquí en Canadá desean saber qué es lo que está pasando y descifrar las informaciones que tanto están saliendo de Canadá, un país que antes no tenía tanta información y que ahora, bueno, está de borde de información. Exacto, gracias Pablo por estar aquí. Pablo tiene un MBA en Arden University. ¿Quién mejor que él para que nos dé más o menos la interpretación? ¿Qué fue lo que dijo la representante del banco a Andrew Scheer y qué le dijo Andrew Scheer a la ministra? Sí,
Sí, entonces, bueno, la vicegobernadora, ella tuvo que responder preguntas a representantes del Parlamento, en este caso Andrew Scheer, que fue el representante que envió la oposición oficial, que es el Partido Conservador, y ella tenía que responder acerca de cuáles son los resultados de los estados financieros del Banco Central. El Banco Central tiene que mostrar los estados financieros y tiene que explicar el porqué de los estados financieros. Pero para poder entender lo que está pasando, yo te voy a poner un poquito en contexto y a tus escuchas también. ¿Qué pasa? Canadá, durante 87 años, Carlos, no tenía o no presentó, el Banco Central de este país no presentaba un déficit o una pérdida, vamos a llamarlo así, en sus estados financieros. Entonces, durante 87 años hubo un balance, o estaba equitativo, equilibrado el balance, o había superávit. Pero a partir del tercer trimestre del 2022, por primera vez en 87 años, el Banco Central canadiense mostró una pérdida, y mostró una pérdida de 522 millones de dólares canadienses. Casi nada. A partir de ese momento comenzó el histórico, vamos a llamarlo así, de pérdidas en el Banco Central, y a través de una reforma de la ley que ella menciona ahí en su explicación, el Banco Central podía de cierta manera retener la entrega de dividendos o de superávits. Con eso mejoraba de forma temporal su posición en los balances, porque él no tenía la obligación de entregar esos superávits. Entonces, básicamente, todo lo que se había tenido como superávit en el Banco Central y que se había acumulado, cuando comenzó a ver las pérdidas, y esta fue la primera que te comenté del tercer trimestre del 2022, el banco tenía como, vamos a decir en términos simples, tenía como el dinero acumulado ahí, y entonces absorbía la pérdida, porque no estaba obligado a entregar los dividendos o el superávit que podía tener acumulado de ejercicios anteriores. ¿Qué pasa? A pesar de esto, y es lo que se devela en esta explicación que ella da ante Andrew Scheer, el Banco Central ahora sí tiene que entregar los dividendos, si es que hay dividendos, y se sorprenden al ver que no hay dividendos, hay una pérdida. O sea, se comieron todos los superávit que había, y se siguieron acumulando más pérdidas, que terminó en demostrar que el balance del Banco Central es negativo, hay en menos 6,000 millones de dólares canadienses. ¿Qué pasa? Si lo vemos a la gran escala, si lo vemos a la gran escala, no es mucho para una economía como la canadiense, que la economía canadiense en un todo, estamos hablando de una economía de 1.7 trillones de dólares canadienses. Pero lo que es significativo es que un país que nunca tuvo, su Banco Central tuvo pérdida a partir del tercer trimestre del 22 y a finales del 2023, porque estos son los resultados del finales del 2023, presenta en un año, vamos a hablar para redondearlo porque ni siquiera es un año, presenta 6,000 millones de dólares en pérdida. Pasó de obtener por primera vez pérdida a 6,000 millones de dólares en pérdida. Entonces, es un incremento explosivo. Y existen 7 condiciones que explican cómo un banco central tiene pérdidas, Carlos. Y esas 7 condiciones son bien establecidas en cualquier análisis o estudio de macroeconomía o finanzas, se sabe de esto. Son 7 condiciones. Motivado por reservas en divisa, por tenencia de bonos o valores del gobierno, operaciones en los mercados financieros, políticas de tasas de interés, riesgo de contrapartida, emisiones de monedas y condiciones generales de la economía o crisis globales. Bueno, emisiones, sí. Esas son las 7 condiciones, Carlos. Esos son los 7 posibles orígenes de un déficit para un banco central. Una pérdida en estos casos, como se menciona aquí. Esas son las 7 condiciones. ¿Y qué pasa en Canadá? Bueno, en Canadá, ella lo dice ahí muy bien, y Andrew Scheer trata de extraerle la información a ella, y ella, bien parca, responde casi que con monosílabos y no trata de extenderse en la explicación. Pero una de las razones, Carlos, es que el Banco Central, de una forma agresiva, comenzó a adquirir más bonos del gobierno, emitidos por el gobierno federal, acumuló esos bonos, y las tasas de interés tuvieron que ser ajustadas, porque como la inflación del país se disparó, el Banco Central tuvo que, lo que se llama, enfriar la economía, y tuvo que subir las tasas de interés.
¿qué pasa? Subió las tasas de interés, tenía unos bonos del gobierno que compró bastante y los rendimientos de esos bonos están por debajo de los intereses que el Banco Central tiene que pagar. Entonces, tiene una pérdida. Entonces, el beneficio que podría tener de esos bonos que él adquiere no lo puede recuperar, sino que tiene que pagar más por lo que se paga por el aumento de la tasa de interés. Entonces, ese es el origen de la pérdida en Canadá. ¿Y qué pasa con eso? Que Canadá se ve obligado a hacer esto porque el gobierno federal canadiense, de cierta manera, de forma indirecta, obliga al Banco Central a tener que absorber esta deuda y a subir la tasa de interés porque el gobierno federal, los que dirigen la política financiera, que tú y yo sabemos quién es. Una periodista, ya sabemos. Chrystia Freeland. Chrystia Freeland, toman criterios políticos y no técnicos a la hora de tomar decisiones de cómo manejar el gobierno federal. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque suena bien técnico esto, pero hay que, para llevarlo a un lenguaje más mundano. Las consecuencias prácticas, ¿cuáles serían? Entonces, ¿qué pasa? Existen dos niveles de impacto de esta potencial pérdida del Banco Central, o real pérdida, porque ya es confirmado que es una pérdida. Existe un impacto desde el punto de vista macroeconómico y existe un impacto desde el punto de vista microeconómico o financiero. Desde el punto de vista macroeconómico, Carlos, lo que pasa con esto es que si el Banco Central sigue perdiendo dinero, significa que pierde credibilidad. Entonces, al perder credibilidad, se establece en la economía un proceso en donde se pone en duda su capacidad de ser el ente rector de la política monetaria del país y de influir en el mercado en el tema de tasas de interés. Cuando eso pasa, eso hace que el país pierda credibilidad como un todo y disminuya o aumente el riesgo del país y disminuya las inversiones o potenciales inversiones que se hagan dentro del país, lo que se traduce en una disminución del crecimiento de la economía o incluso una reducción del crecimiento de la economía, una recesión, porque se alejan capitales, porque el país se percibe como un país más riesgoso para la inversión. Bueno, y fíjate, esto lo empataría yo, Pablo, con otra noticia que te tengo por acá, ya te la voy a mostrar. Dice, Canadá se prepara para una posible ola de quiebra empresariales. ¿Tiene esto algo que ver? Sí, y ahí vamos a lo microeconómico. ¿Qué pasa? Como te hablé antes, había efectos macroeconómicos de la pérdida del Banco Central y hay efectos microeconómicos. ¿Cuál es el microeconómico? El financiero. ¿Qué ocurre? Si el Banco Central tiene pérdidas, puede esto afectar la liquidez del mercado financiero y puede afectar también la posibilidad de que exista un funcionamiento sano del crédito a nivel de bancos y a nivel de personas que solicitan créditos de la economía real, las empresas que solicitan estos créditos. Y el riesgo general del país hace que sea más caro la posibilidad de tener dinero, y la disminución de la capacidad industrial o comercial del país va a incidir en la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Y si el Banco Central tiene problemas, el Banco Central, en casos extremos, si las pérdidas siguen creciendo y llegan a niveles exacerbados, puede pasar el escenario de la Argentina o de Venezuela o de otros países que empiezan a imprimir billetes para financiar sus pérdidas, y esa impresión de billetes, lo que va a generar ese aumento del M2 que se llama, puede generar una inflación descontrolada o hiperinflación. Estamos lejos de ese escenario, pero ese es uno de los caminos que conduce cuando las pérdidas ocurren. Y lo que se está diciendo en esta noticia es que, dada la estructura financiera que se está ralentizando y la pérdida de confianza y credibilidad general de la economía, las empresas están recurriendo a ayudas del Estado. El Estado da dinero para que las empresas puedan continuar sus operaciones. Y las olas de quiebras de estas empresas se están previendo. ¿Por qué, Carlos? Porque muchas de estas empresas que van a quebrar fueron empresas que estaban viviendo de subsidios que el mismo gobierno les estaba dando, créditos blandos. Claro. Y ahora el gobierno ha disminuido ese ritmo de dar créditos blandos porque
tiene ciertas limitaciones por el tema de que se está empezando a generar pérdidas a nivel del Banco Central que generan crisis macroeconómicas. Entonces estas empresas, para poder pagar estos créditos blandos que les dio el gobierno, piden créditos a la banca privada. Y la banca privada tiene que cobrar intereses más altos porque la tasa rectora que el Banco Central que está imponiendo en el mercado financiero para poder compensar sus pérdidas es más alta. Entonces, es un ciclo que de cierta manera es una especie de esquema en donde las empresas existen porque el gobierno da dinero, pero el gobierno da dinero porque genera deuda, y esa deuda genera crisis en el Banco Central porque genera pérdida. Entonces, es como una especie de un loop que en algún momento podría generar un problema económico serio, porque si el gobierno tiene una limitación y no puede seguir generando más deuda y el Banco Central restringe y trata de compensar sus pérdidas y trata de volver al equilibrio, eso puede hacer que muchas empresas no tengan dinero para poder pagar. Y la situación que se dice en esta noticia al final es que la capacidad de compra per cápita de los canadienses está bajando. Entonces, estas empresas tienen que pagar caros créditos que fueron primero baratos y ahora son caros porque se tienen que financiar con créditos bancarios privados. Privados, correcto. Y más encima sus clientes no tienen dinero para pagar y sus clientes también están endeudados. Entonces estamos hablando de un ciclo en donde es endeudamiento tras endeudamiento tras endeudamiento, lo que puede generar una explosión económica en algún momento si algunos elementos de esos endeudamientos interligados se rompe. Sea que el Banco Central se ponga extremadamente restrictivo, sea que los bancos tengan problemas financieros de liquidez, sea que el gobierno se exacerbe en la generación de deuda y por lo tanto la inflación se dispare, y si la inflación se dispara y el poder de compra de las personas baja, la economía no crece. Entonces, y quiebran las empresas. Entonces estamos, Carlos, en un escenario que no es gravísimo como en América Latina, pero estamos comenzando. Pero no, exacto, pero no es el mejor. Bueno, Pablo, te doy las gracias porque de verdad que has hecho una explicación bastante detallada, bastante académica y bueno, y entendible para las personas que nos puedan escuchar y que les interese la parte económica. Bueno, Pablo, muchas gracias entonces y bueno, vamos a continuar con unas palabras para despedirte ahí, Pablo. Sí, no, gracias por la invitación una vez más, siempre a tu orden y siempre dispuesto a tratar de llevar en un lenguaje más sencillo los diferentes elementos económicos de Canadá, porque se vienen tiempos interesantes en esta área también, Carlos. Así es, bueno, muchas gracias, Pablo.